gobierno ha encarado, doctor, y gracias por estar, sabemos que es un hombre Gracias por la invitación. muy ocupado y se ha hecho un lugar en la agenda. El gobierno ha hecho un proceso muy ambicioso de reforma judicial. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es posible? ¿Va a ser muy lento? ¿Tiene demasiados detractores? Mire, como premisa mayor, digamos, hay que afrontar la realidad de que la justicia está muy mal ante la sociedad. Eso, las encuestas son claras, habría que explicarlo en otros contextos también, pero en el momento actual yo le sintetizaría para la audiencia en 3 aspectos. Uno es el legislativo. El gobierno actual ha encarado una reforma que se llama Plan de Justicia 2020, un plan muy ambicioso, que está claramente expuesto, que empieza reconociendo que no hay independencia de jueces y fiscales en la Argentina, como manda la Constitución. Eso implica una cantidad de reformas que tienen que ver Código Procesal Penal de la Nación y algunas otras cuestiones. Algunas ya han comenzado. Recientemente se ha sancionado una ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es muy importante esa ley, su operatividad la veremos, tema aparte. Además está el tema de la flagrancia, que evita cualquier tipo de dilación en determinados delitos y así sucesivamente. El segundo aspecto yo le diría que es institucional, ¿no? El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, que hoy por hoy sería una falacia decir de que hay independencia del Poder Judicial en cuanto tal. Desde lo presupuestario, fíjese usted de que... Anuló una pregunta que yo le iba a hacer yo si hay independencia. Bueno, vea, para decirlo en 2 palabras, la Corte Suprema, nuestra cabeza de poder, de uno de los 3 poderes del Estado, diseña un presupuesto que sin la firma del jefe de gabinete no se ejecuta, ¿no es cierto? Eso no pasa a la inversa. Por otra parte, todos sabemos que la alta politización que tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación, con estas reformas que ha tenido y demás, ¿no? Eso también está incluido en el Plan 2020. Y el tercer aspecto, que es más complejo, que es el tema cultural, de mentalidad, que tenemos los jueces, me incluyo, con respecto a la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que acá, particularmente en la justicia federal, hay un divorcio entre la justicia y la gente, hay una inmensa mayoría silenciosa en materia civil, laboral, contencioso, amparo de salud, pero en materia penal, la deuda que tiene la justicia federal para con la sociedad, por ejemplo, en materia de delincuencia económico-financiera, es notoria. Sin perjuicio, fíjese usted, señor Bocco, de ese inmenso trabajo y la forma de construir la prueba sobre sucesos que, con motivo del delito de lesa humanidad, se reconstruyeron en los juicios que se llevaron de manera excelente de sucesos acontecidos hace 30 años. Si usted aplica esa misma lógica de construir la prueba y de aplicar el derecho sustantivo vigente en aquella o en esta época a la corrupción, se va a dar cuenta que se puede hacer. Hace pocos días el presidente de la Corte, Lorenzetti, el doctor Lorenzetti, dejó inaugurado un nuevo periodo judicial, un nuevo ciclo judicial, y fue muy duro y recibió muchas críticas de parte del Poder Judicial provincial, sobre todo en cuanto a los horarios de atención de la justicia, en cuanto al pago de ganancias por parte de los magistrados. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa el discurso de Lorenzetti? Mire, ha dicho cosas que ya ha dicho en otras aperturas de año, ¿no? De todas maneras, ha refrescado algunas cuestiones que tal vez están más dirigidas a un sector de la justicia, puntualmente el tema de Comodoro Pi, donde es notorio que con pruebas que había hace 8 años se activaron causas recién en la actualidad. Eso está claro. Eso, fíjese usted, que estaría corregido de avanzar los proyectos legislativos de los que ha hablado. Lo otro, yo creo que tal vez el presidente de la Corte, yo no puedo hablar por él, pero puedo interpretarlo y decir que con respecto a las justicias provinciales, tal vez haya incurrido en alguna generalización. Las generalizaciones nunca son buenas. De todas maneras, es el presidente de la Corte, es una cabeza de poder y es una palabra a ser escuchada, ¿no? ¿Genera divisiones esto dentro de la justicia, dentro de la corporación judicial, corporación dicho en buenos términos? No, porque fíjese que el presidente tiene gestos políticos y tiene derecho a decirle a la ciudadanía que hay 1 mes y medio de ferias que se separa la justicia. Eso en realidad no es así. Y no voy a defender algo estamentalmente, ¿no? Se ha demostrado claramente, la semana pasada las comisiones de trabajo convocadas de todo el país han aportado lo suyo, se están tamizando todas esas conclusiones de trabajo, y en realidad no es así.
sencillamente porque es inviable en este momento el tema de suprimir la feria. Pero dicho políticamente, el ciudadano puede creer que nosotros cerramos la puerta de los tribunales durante un mes y medio al año. No, lo que yo veo que me parece que el justiciable, es decir, el ciudadano común, que tiene que ir a hacer un trámite, está muy limitado en cuanto a la atención horaria. Es decir, ¿por qué no la municipalidad cambió, el gobierno provincial cambió, las municipalidades? ¿Por qué no tienen horario vespertino los tribunales? Eso es muy probable que se haga, ¿no? Ese aspecto sí se ve... Parece una cuestión menor, pero es una cuestión de hay facilitarle al ciudadano, Pero ¿no? fíjese que para eso hay que convocar al gremio, por ejemplo, ¿no? Que es todo un Sí, tema. yo sé que es toda una burocracia. Es toda una complicación. Pero mire, cuando yo le digo que hay un tema de mentalidad, los jueces tenemos que estar abiertos a las nuevas demandas sociales que tenemos en diversos aspectos, incluido el tema del horario, ¿no? Incluido las mesas de atención permanente y todas estas otras cuestiones. Doctor, usted habló recién de Comodoro Pi, de la politización y demás. ¿Sigue habiendo jueces rehenes del poder político o que responden al poder político de turno? Mire, yo lo que creo que hay jueces que reciben presiones y otros que les gusta vivir al calor del poder, ¿no? Eso está claro. El dato objetivo es el que le acabo de marcar. Hay causas que han ido avanzando o demorándose conforme a los tiempos políticos que se vivían. A la par de eso, había un Consejo de la Magistratura altamente politizado, por lo que le mencionaba hace un momento, que también los tenía de alguna manera perseguidos a muchos jueces. Le doy un caso de alguien que usted entrevistó que es incuestionable, que es el doctor Ricardo Recondo. Sí, claro. Integraba el Consejo de la Una nota Magistratura. cuando yo trabajaba en La Voz del Interior. Sí, por un voto de él que no gustaba, le hicieron una causa dentro del Consejo, la dejaron separada y lo tuvieron durante varios años esperando una resolución cuando había una mayoría política dentro del Consejo. Claro. Y ahora pasa lo mismo con este... Porque da la impresión, visto el Poder Judicial como un escenario, viéndolo desde un supuesto anfiteatro, que es más fácil juzgar al expoder que al poder. Eso es así. Hasta hoy es una realidad esto, ¿no? De todas maneras, fíjese usted, se ha dispuesto una auditoría en todo el país para que se explique por qué prescriben algunas causas y de todas maneras, creo yo, en lo personal, y esto se está demostrando en estos días, de que hay mucho más cuidado en la selección de los jueces, independientemente que en la exclusión de los malos jueces puede haber sospechas de que a algunos se los protege y a otros no. Vamos a darle paso a las preguntas de los jóvenes colegas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Si uno hiciera un top 5 de las preocupaciones de los ciudadanos, me parece que sin duda aparecería narcotráfico. Esencialmente esto es de materia federal, pero también la provincia hace su aporte. ¿Cómo es esta articulación, al menos en Córdoba? ¿Cómo se está trabajando contra este flagelo? La articulación dista de ser óptima. De todas maneras, ha sido una buena idea el tema de la desfederalización, que ya tiene un tiempo atrás, que no está en todas las provincias, en algunas sí, como Córdoba más recientemente. Pero de todas maneras, para decirlo muy brevemente, el tema narcotráfico se inscribe en la falta de una política de Estado, ¿no es cierto? Supongamos de que el éxito de Córdoba, sea un éxito verdadero en materia de narcomenudeo y en la justicia federal llevando grandes causas de narcotráfico. Pero eso no basta. Usted ve lo que se muestra, está bien que la ministra de Seguridad de la Nación incaute grandes cantidades de droga, pero a medida que incauta van apareciendo 3 veces más, ¿no es cierto? Hay que articular políticas de Estado en este sentido. Hace muchos años que hablamos del lavado de dinero, y el lavado de dinero es una cosa totalmente secundaria, que es una forma de delincuencia económica altamente gravosa y sin el lavado no puede existir narcotráfico. Y recién ahora está en la agenda pública, está en los medios, está en la gente, desde que empezaron a activarse esas causas con motivo del gobierno anterior. Por eso le digo que una política de Estado es una cosa muy compleja. Algún jurista dice que es como un mecanismo de relojería donde se establezcan pautas que el gobierno que sigue no las pueda cambiar. Bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Volviendo a este discurso de Lorenzetti, hizo foco en 2 cuestiones, como recién conversaban, en los costos y en la reducción de los plazos. ¿Se puede llegar a esto más allá de un discurso de apertura? Precisamente, esto está en el primer aspecto que menciona. Sí. Si quiere le doy un ejemplo práctico de cómo sería un juicio penal, ¿no es cierto? Primero, al salir estas reformas,
el sistema se llama acusatorio puro y va a ser muy parecido al de la provincia de Córdoba. Digamos, el poder, entre comillas, la potestad jurisdiccional pasa al fiscal. ¿No es cierto? Los jueces pasan a ser jueces de control y usted no se va a Y el que encontrar... investiga es el fiscal. Investiga el fiscal. Todo, la inmediatez y la oralidad son fundamentales. Entonces, este juez no va a estar pensando ni diciendo que tal día va a haber una audiencia porque la va a fijar conforme a su agenda. No, se la van a fijar desde fuera. Va a venir con un pendrive o un disquete el fiscal con toda la prueba, va a venir el defensor, el imputado, se escucha todo e inmediatamente a fallar. O sea, el juez remolón tiene que ir pensando en otra cosa si no va a trabajar de forma expeditiva. Y además, que hay cuestiones muy trascendentes, entre otras, como es la participación de la víctima, ¿no? Hoy, una persona, una mujer, como vez pasada trascendió, que fue brutalmente violada por un individuo que fue condenado a, creo que a 15 años de prisión, y se enteró por los vecinos que vivía cerca y que había sido liberado a la mitad de la pena. Tal vez porque lo permitía el código, por lo que fue. Entonces, esa indefensión en que está la víctima frente al delito, particularmente el delito atroz, digamos el delito de trata, sin hablar de los mayores, secuestro seguido de muerte, son cuestiones que van a estar implementadas cuando haya vocación política de llevar adelante esta reforma. Claro. Está bien. Doctor, la Justicia Federal de Córdoba siempre daba por ahí algunos golpes de impacto por la fuerte interna que había, o por la supuesta fuerte interna que había entre sus integrantes. ¿Eso sigue siendo así? Por ejemplo, cuando se manifiesta a través de la elección de las autoridades que se renuevan anualmente en la conducción de los distintos estamentos colegiados que existen. Todos los cuerpos colegiados son complicados. Nada más que lo deseable sería que resuelvan las cosas internamente y que no trasciendan a la ciudadanía a algunas diferencias de caracteres, por llamarla sutilmente. De todas maneras, nosotros, en este momento, este año, los jueces de la Nación, funcionarios y fiscales, tenemos 3 elecciones, ¿no es cierto? Tenemos una elección para la filial local, tenemos una elección para elegir los jueces que van a ir al Consejo de la Magistratura y tenemos una elección general. Y eso genera a veces suspicacias, es política institucional y creo que la hacemos sanamente. Desde 1924 tenemos esta asociación, la preside ahora por primera vez una mujer después de tantos años, que es la doctora Díaz Cordero, y francamente tenemos un sistema democrático de dirimir nuestras cuestiones, ¿no? Está bien. ¿Y para la renovación, por ejemplo, de las autoridades de la Cámara Federal de Córdoba? Tenemos un sistema antiguo, ¿no? Que es el sistema que tienen los otros tribunales, de votación entre pares, que a veces... Yo hace ya unos cuantos años, yo llegué muy jovencito a la Cámara y propuse la alternancia democrática, ¿no? O sea que... Automática. Claro, pero bueno, después, gente que ya no está, que no importa, derogaron eso, que de 5-1, bueno, y se sigue con un sistema de consenso, por llamarlo de alguna forma. La última, doctor, porque yo no quiero abusar más de su tiempo. También, ¿qué opina de la resolución del Gobierno Nacional de eliminar a los parientes en el poder, sobre todo los que tienen cargos políticos? Está bien eso, está bien. De todas maneras, acá hay una cuestión de prudencia. Es decir, en principio, ya los fiscales y los defensores de la nación, todo el mundo entra por concurso, ¿no es cierto? Nos falta a nosotros que estamos en deuda con eso y no por voluntad nuestra. De todas maneras, ahí juega la conciencia funcional. Una cosa es tener, a mi modo de ver, un hijo y otra cosa es tener... Pero de todas maneras, este es el sistema que está y no es el que deseamos nosotros.